Buenas tardes. Bueno, para que sepáis un poco cuál es mi vinculación con el fútbol, yo soy de Vallecas, de muy pequeño entré en el Rayo Vallecano, empecé llevando los balones. Bueno, yo recuerdo mucho la época de cuando le llamaban al Rayo el Matagigantes, que ganaba casi todos los grandes en Vallecas, al Barça, al Madrid. Me acuerdo mucho de Héctor Núñez, era entrenador, de Carlos Álvarez del Villar, el mejor preparador físico que había en esos momentos, era un pionero. Estuvo también dirigiendo a la selección española cuando os acordáis del 12-1 a Malta. He visto pasar por allí a Elenio Herrera, el que decía que se jugaba mejor con 10 que con 11, siendo jugador, entrenador del Barça. He visto a Migueli, he visto a Simonsen, he visto a Schuster, a Maradona, el Lobo Carrasco, que era un miedoso y cuando el árbitro no le veía daba sacis aquí en el muslo, que duelen un montón, sobre todo a Nero, que entonces era el lateral del Rayo, y siempre saltaba, por eso nunca ha tenido problemas de lesiones ni nada. Y bueno, contra Malta lo único que hizo fue ir a recoger el balón dentro de la red. Aparte de esto, quiero deciros que he visto mucho fútbol, sé bastante de fútbol. El presidente, me acuerdo de Encinas, que hizo un palco que costó 35 millones de pesetas, que bueno, eso fue un notición, porque claro, un equipo como el Rayo que se gastase ese dineral, había un túnel que iba directo al vestuario de los jugadores y en los descansos de los partidos algunos presidentes de los equipos contrarios bajaban con él y con algunos otros presidentes, con Luis Kerr, que me acuerde, bueno, no había para abreviar, y había cositas, no puedo decir cuáles porque todavía hay gente que está viva y me puedo buscar un problema, pero quiero deciros con esto que he visto mucho fútbol, y sé de fútbol y sé cómo se maneja el mundo del fútbol. Por aquel entonces, algunos de los periodistas que están hoy en el chiringuito andaban por allí. Josep Pedrerol posteriormente andaba pidiendo bocadillos por los palcos cuando estaba empezando. Iñaki Cano, bueno, varios periodistas que van al chiringuito. Y bueno, eso es un poco los que os quiero comentar y que conozco a gente y hace poco vi un documental del preparador físico que me emocionó mucho y Álvarez del Villar y yo le conocí, tenía 50 y pico años, iba ahí por detrás, parecía un niño, y yo estaba muy delgado por aquel entonces y él me decía, tienes que comer más cocidos, que estás muy delgado. En fin, aprendí mucho de nutrición con él, de preparación física también. Bueno, que quiero deciros que sé de lo que hablo, ¿vale? Bueno, pues esto es para que me conozcáis un poco. Buenas tardes.